Bien, vamos a ver ahora los ciclos y las fases de los planetas, empezando por los dos planetas interiores respecto a la Tierra, que son Mercurio y Venus. En Mercurio nos detendremos poquito porque se comporta muy parecido a Venus y es mucho más interesante hablar de Venus. Pero en Mercurio, decir que es el dios más rápido del Olimpo. ¿Y por qué le llamaron Mercurio a ese planeta? Porque es el planeta más rápido, es el que se mueve más rápido por la eclíptica y el que percibimos que se mueve más rápido por el cielo. Y en efecto tarda muy poquito en dar una vuelta alrededor del Sol. Así que coincide que efectivamente el dios más rápido coincide con el planeta más rápido. Además es el planeta más denso y curiosamente el Mercurio es también el elemento más denso. Y eso es una casualidad porque no sabíamos hasta hace muy poquito que el planeta más denso era Mercurio. Vamos a intentar explicar por qué cuesta ver Mercurio. Si nos fijamos en esta configuración de planetas, vamos a intentar poner a Mercurio lo más separado angularmente del Sol respecto a la Tierra, que sería en esa posición. Y si nosotros estamos ahí, vamos a ver que efectivamente justo va a amanecer en ese sitio donde estamos, todavía no ha amanecido, y justo en ese momento aparece Mercurio. Pero lo vamos a ver muy poquito tiempo porque enseguida sale el Sol. Y lo mismo nos va a pasar cuando está en el otro lado. Va a ponerse el Sol, vamos a ver ligeramente después Mercurio y enseguida ya se va a poner. Es decir, que como Mercurio está tan cerca del Sol, lo vemos muy poquito tiempo y además brilla muy poquito, con lo cual no es una estrella muy interesante. Sí me parece mucho más interesante Venus. Vamos a centrarnos en Venus ahora. Venus coincide, además, el mismo nombre con la diosa de la belleza. Y en efecto, sin duda alguna, es la estrella más bonita del cielo. Es la más bonita porque es la que contrasta con la luz del atardecer o de la noche o del amanecer. Y además brilla mucho y con un color espectacular. Esta sería, por ejemplo, una imagen de Venus cuando ha atardecido o cuando está amaneciendo. Hay frases muy espectaculares sobre el lucero del alba en determinadas religiones. En concreto, en el Apocalipsis se dice: yo, Jesús, soy la raíz y la descendencia de David, soy el lucero resplandeciente de la mañana. Es decir, de alguna manera aquí se representa a Jesús como el lucero del alba. Bien, vamos a ver cuáles son las diferentes posiciones en que podemos ver a Venus. Como vemos, la distancia de la Tierra al Sol es de 149 millones de kilómetros y la de Venus al Sol es de 108. Si nos fijamos en función de la posición, podemos ver que Venus puede estar muy cerca de la Tierra, es decir, restando las distancias, es decir, a 41 millones de kilómetros, o puede estar muy lejos, que es cuando se suman las distancias, estaría a 257 millones de kilómetros. Y por supuesto la diferencia en cómo la observamos nosotros desde aquí es totalmente distinta, si está a 41 millones de kilómetros o si está a 257 millones de kilómetros. Vamos a ver las diferentes posiciones en las que podemos ver a Venus y vamos a analizarlas. Por ejemplo, en el caso B, podemos ver a Venus como si fuera una fase al 50%, es decir, vemos que está iluminada la parte que da hacia el Sol, pero como nosotros estamos en esa otra parte, solo vemos la mitad iluminada y la otra mitad no está iluminada, es decir, como si fuera un cuarto creciente de la Luna, pues así veremos Venus si la miramos en el telescopio. Si nosotros estamos en esa posición que vemos ahora en el muñeco, vemos que justo en ese momento está atardeciendo, ¿vale? De tal manera que pasadas unas horas se va a mover el muñeco, o sea, se va a mover la Tierra y nosotros por tanto cambiamos de posición y ya está atardeciendo, el Sol se está poniendo y en ese momento es cuando podremos ver Venus. Antes también lo podíamos ver, pero como la luz del Sol lo anula todo, no podíamos ver Venus. Ahora la diosa de la belleza es cuando es ama y señora del cielo y se muestra en todo su esplendor. Ya se ha puesto el Sol y podemos ver Venus como estrella vespertina, en su vocación de estrella vespertina. Vamos a ver su vocación de lucero del alba ahora mismo. Sería en su otra posición, en la posición D. En la posición D, si nosotros estamos, ya han pasado 3 meses, está Venus al otro lado, nosotros estamos ahí, vemos que ya amanece Venus por el este, pero todavía no ha salido el Sol, es decir, nos está marcando el alba, es el lucero del alba que nos avisa de que va a salir el Sol. Pasa un tiempo, sale el Sol y todavía podemos ver Venus que compite con los rayos del Sol hasta que ya el señor Sol lo inundará todo y Venus pasa a un segundo plano y no se le ve más. Vamos a ver los diferentes brillos de Venus en cada una de esas posiciones. Si nosotros tenemos a Venus justo entre la Tierra y el Sol, veremos a Venus
como una uñita, es una pequeña uña que, como cuando está la luna saliendo de luna nueva, sería exactamente igual. Vemos que las distancias Venus a Sol son siempre las mismas, 108 millones de kilómetros, el diámetro siempre es el mismo, la distancia de Venus a la Tierra es la que varía. Vemos que en una posición, en otra o en otra, la distancia de Venus varía completamente. Y también la fase. En este primer caso estamos en una fase del 5%, es decir, se ve muy poquito Venus, solo una uñita. En el segundo caso se ve Venus al 50% y en el tercer caso se ve Venus al 100%, pero se ve justo en la posición del Sol y por tanto no lo vamos a ver porque el Sol lo ilumina todo. El tamaño aparente cambia en función de la cercanía con la que está Venus y el brillo de Venus varía en función de todos esos factores que acabamos de ver. Y vemos que efectivamente cuando más brilla es cuando está más o menos al 50% porque influye la fase. Es decir, en el primer caso está al 5% y claro, es muy poquito lo que vemos de luz de Venus, sin embargo en el 50% nos llega mucho más. Y además la ventaja de que cuando está en el 50% está mucho más separado angularmente del Sol y por lo tanto la vemos mucho más tiempo y mucho más separado de los rayos del Sol. Así que es en ese momento cuando brillará, en este caso, Venus en mayor esplendor. Y esto sería, si lo viéramos en el telescopio, este sería en esa fase más o menos como se vería. Es decir, que se ve una especie de luna y es muy bonito verlo en el telescopio. Esas son las diferentes fases, si la viéramos en el telescopio, según se va acercando hacia nosotros, es la uñita que vemos, luego pasa, se va alejando de nosotros, o sea, ahí sería el 50%, y ya cuando se aleja del todo está al 100%, coincide con el Sol y no se ve. Bueno, ¿cada cuánto tiempo vemos el ciclo de Venus repetirse? Pues eso ya sabemos calcularlo, calculando en función de la velocidad angular de la Tierra, la velocidad de Venus, sabemos que la Venus da más vueltas más rápido y por tanto igualamos el número de vueltas de Venus al número de vueltas de la Tierra más 1. Y así calculamos que son 584 días. Cada 584 días la Tierra y Venus coinciden en el mismo sitio y por tanto cada 584 días vamos a ver ese ciclo de Venus repetirse, es decir, cada año y 219 días. Bueno, vamos a explicar ahora el movimiento retrógrado. Esto nos va a llevar un tiempo, pero merece la pena explicarlo porque así se nos va a quedar para siempre. Nosotros vemos ahora mismo una posición típica de Venus y la Tierra, en este caso el 13 de julio de 2020, y Venus está en esa posición, el Sol ahí y la Tierra en el otro lado. ¿Dónde estamos viendo Venus ahora mismo en la eclíptica? Pues la veremos justo en Tauro, es decir, vemos Venus y detrás la constelación de Tauro. Pasa un mes y vemos Venus en la constelación de Géminis. Pasa un mes, está en Cáncer, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, van pasando los meses, si os fijáis abajo, Escorpio, Sagitario, y van moviéndose los planetas girando alrededor del Sol, Acuario, hasta que la Tierra se va acercando a Venus, ¿vale? O mejor dicho, Venus a la Tierra, que es la que gira más rápido, ¿vale? En ese caso está ya en Virgo, en Libra, en Escorpio, en Sagitario, y fijaros ahora que cuando vaya a pasar Venus por ese lado, en concreto a partir del 16 de diciembre de 2021, inicia su movimiento retrógrado. Fijaros que ahora mismo está apuntando entre Sagitario y Capricornio y el siguiente día ya está apuntando directamente a Sagitario y ya el 26 de enero está apuntando casi entre Escorpio y Sagitario. Es decir, ahí se ha producido el movimiento retrógrado, justo en el sorpaso que le da Venus a la Tierra. Y ya al siguiente ya empezamos otra vez con el movimiento habitual hacia Capricornio y continuaría un nuevo ciclo. Bueno, pues esto mismo lo vemos ahora en la aplicación Solar Walk, como la Venus y la Tierra van girando alrededor del Sol y Venus completa el ciclo cazando de nuevo la Tierra pasado el ciclo entero. Y lo mismo en la aplicación Star Walk, como Venus va avanzando hacia el oeste, pasando los días, noviembre, diciembre, etcétera, y va pasando de constelación Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, y cuando llegue otra vez a Sagitario, ahí se producirá el movimiento de retroceso que hemos visto antes, y esto es lo que realmente vamos a ver, y la anterior era la explicación.